Que la gracia y la paz, benditos hermanos, benditas hermanas en Cristo Jesús, sea con cada uno de ustedes. Amados hermanos, en este día más que el Señor nos da el privilegio y la bendición de poder pasar al alimento que mediante su Hijo Jesucristo nos vino a traer. Alimento de vida, alimento para salvación, pan de vida para todos aquellos que creen en Él y lo ponen por práctica, benditos hermanos. Amados hermanos, damos gracias a Dios el poder ser instrumentos para en este día de igual manera poder seguir compartir y seguir compartiendo la sabiduría y ponernos a los pies del Señor Jesucristo, al servicio del cuerpo de Cristo y siempre pidiendo al Señor poder ser instrumentos y por aquellos que también escuchan y dan seguimiento a estas enseñanzas para que sean siempre de vida, de edificación, inspiradas por su bendita presencia, claro, también mediante la justicia y santidad que los instrumentos de Dios deben tener para poder ser portadores de esta luz. Bendito hermano, le comento de igual manera. En días pasados se comentó, hermanos, acerca del siervo de Dios, del hermano Eduardo, que había tenido una infección y así ha sido. De hecho, hermanos, también para que ustedes conozcan, los que han dado seguimiento, como se habrán podido dar cuenta, pues ya son algunos días que aquí no ha estado, debido a que sí, por una infección en los tejidos, en la pierna, esto quiere decir en la piel, estuvo prácticamente poquito más de una semana hospitalizado. Gracias a Dios, estable, gracias a Dios, recibió atención en el hospital y pues ha sido favorable su recuperación, hermano. De ahorita de hecho ya está en casa. Sin embargo, pues todavía es tardado. Este tipo de infecciones usted lo puede consultar, que se le llaman celulitis, pero hablando de una infección en la piel, en los tejidos blandos, es un tanto tardado la recuperación. Se toman antibióticos, se manda a reposo, a tener la pierna en este caso levantada para favorecer la desinflamación, debido a que esta se caracteriza por tener inflamada esa área, por tener enrojecimiento y calor. Pero ya con el tratamiento de antibióticos, gracias a Dios respondió bien y ha ido mejorando. Pero aún sigue en tratamiento y tiene esas recomendaciones médicas. Por lo tanto, no puede estar mucho tiempo sentado, hermano. Es recomendable que esté pues con el pie alzado o que esté recostado para favorecer la circulación y bueno, la recuperación de los tejidos, hermano. Pero gracias a Dios va mejorando, hermano. Y si Dios lo permite, prontamente va a estar también compartiendo esta bendita palabra. Por eso es que no he estado, mis amados hermanas y hermanas, es la razón. Siempre también recordando, benditos hermanos, que la palabra dice que hemos de pasar diversos tipos de pruebas, como dice en Santiago y en las epístolas de Pedro. De hecho dice en una epístola de Pedro, inspirada por Dios: hermanos, no se extrañen por el fuego de prueba que les ha venido. Y habla de diversos tipos de pruebas. A veces, hermanos, pruebas con la familia, a veces en lo económico y a veces también en la salud. Sabemos que hoy se anuncia y se predica que un cristiano verdadero no se enferma. Pero hermanos, este no va a ser el tema, ¿verdad?, de este día. Yo nada más estoy haciendo un comentario y también dándoles a conocer un poquito ahorita la condición, hablando de salud física del siervo de Dios, hermanos. Sobre todo también en general y para todos los que dan un seguimiento. Tampoco esto lo digo justificando a nadie, ni mucho menos. Pero sí, hermanos, como siervos, tenemos nosotros el mandamiento de Dios de siempre con la bendita palabra hablar todo. Y de siempre todo aclararlo y que quede bien claro. Y más este tipo de tema. Porque le pongo algunos ejemplos. En Gálatas capítulo 4 se describe que el apóstol Pablo, por ejemplo, estuvo enfermo de los ojos. Y que a causa de una enfermedad de los ojos, hablando de la carne, de sus ojos físicos, permitió Dios que predicase el evangelio. No sabemos exactamente el por qué, si a lo mejor iba a alguna ciudad más y en ese momento se enfermó y se tuvo que quedar en Galacia y así pudo predicar a los Gálatas. Eso sí no nos dice exactamente de qué forma, pero ahí vemos
una prueba, de hecho así lo dice Pablo inspirado por Dios, y no me rechazaron a causa de la prueba que tenía en mis ojos. De igual manera, Timoteo también estaba enfermo de su estómago. La palabra nos enseña que Dios le aconseja por medio de Pablo que ya no tomara tanta agua. Fíjense, le da un remedio. Pablo tenía cierto conocimiento también. Recuerden que fue un estudioso, un doctor también de la ley y en muchos conocimientos. Y le dice que tomara mejor un poco más de vino para el estómago. Ahí lo está en 2 de Timoteo. Eliseo también, hermanos, el profeta, de hecho estuvo enfermo. Y así nos lo registra en el Antiguo Testamento. Job, también los que han leído Job sabrán que tuvo ciertos padecimientos, aunque también tiene una enseñanza espiritual. Hermanos, siempre recuerden, la bendición y el guardarnos siempre tiene que ver con lo espiritual. Ayer tocamos de hecho el tema de no temer a aquel que puede matar el cuerpo. Y analizamos y meditamos que la promesa de Dios es en lo interno, en lo espiritual. Guardarnos del maligno en nuestro espíritu para que no perezca. Sin embargo, de acuerdo a estos pasajes y toda una enseñanza que hay, sí nos puede permitir muchas ocasiones este tipo de pruebas para ver también nuestra fidelidad, para ver si confiamos en Él, para ver si ponemos nuestra confianza en Él, aunque nos puedan diagnosticar lo que nos diagnostiquen o aunque tarde en una enfermedad, etcétera. Él es el Señor, Él es el Creador, Él es el alfarero. Él en todo momento está con nosotros y nos está trabajando, hermanos. Entonces estamos viendo que es contrario a lo que muchas veces se enseña el día de hoy. Evidentemente también depende, hermanos, si estamos tranquilos y obedeciendo a la palabra de Dios, tranquilos con nuestra conciencia. Sí, porque también la palabra dice que por el pecado yo puedo padecer. Así lo dice en 1 de Pedro, que no padezcamos por ser ladrones, homicidas, etc. También los hombres por el pecado tuvieron consecuencias. La principal es que Dios se salga de nosotros, hermanos, y quedarnos sin entendimiento y con demonios. Pero también por la desobediencia a veces puede venirme ciertas consecuencias. Sin embargo, aquí va a depender, hermano, si estamos tranquilos con nuestra conciencia delante de Dios. Como el apóstol Pablo, inspirado por Dios, decía que él estaba tranquilo ante Dios, que por medio de su espíritu él podía estar tranquilo, con una conciencia tranquila de estar guardando los mandamientos. Y así también, esto no se lo digo para gloriar al siervo, ni para defenderlo ni exaltarlo, pero sí para también indicarle pues que gracias a Dios de Cristo, como aquí ha dado testimonio y ustedes lo han escuchado, pues por la misericordia de Dios, porque toda la gloria es para Dios, porque si algo podemos hacer es gracias a Dios, porque si puedo ser justo es gracias a Dios, pues gracias a Dios Él se ha mantenido en santidad y ha confiado en la bendita presencia de Dios para ser obedientes. Y así, hermano, los que podemos ver su caminar todos los días, nos consta, hermano. Todo para gloria de Dios, se lo recalco y se lo vuelvo a repetir. Yo estoy glorificando a Dios, no al hombre. Pero también, hermano, es mi trabajo, pues dar una breve explicación también con la bendita palabra acerca de lo que muchas veces pasa, para que el adversario no gane ventaja en las mentes o en los corazones de los que puedan oír y escuchar sobre si es correcto o no es correcto esto. De igual manera, hermano, le digo, si usted quisiera también un tema que hable acerca de esto, si un cristiano puede enfermarse o no, con mucho gusto, yo estoy a sus órdenes para que así usted lo desea, yo pueda también brindárselo como un instrumento de Dios para compartir. Está bien, mis hermanos, pues vamos a proseguir. El siervo envía saludos, sigue estando obviamente igual a sus órdenes, claro, está recuperándose, benditos hermanos, pero mientras tanto, entonces vamos a continuar con la enseñanza número 64 del Evangelio de Lucas, capítulo 2, hermanos, versículo 9. Enseñanza número 64 del Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 9. Ayer, hermanos, veíamos que por causa de este camino vamos a padecer, que aún nuestra propia vida, y fíjese, en el cuerpo puede correr peligro. Pero el Señor nos dijo, no teman, y nos advirtió, porque si yo
temo al hombre, a lo que me pueda hacer, sea en mi cuerpo, sea algo que me pueda quitar, sea que me quite su apoyo, hermano, yo lo voy a negar. Pero Dios me dijo, si tú no me niegas, o el Señor nos dice, si tú no me niegas, si tú te mantienes en la cruz predicando la verdad, el día de mañana te voy a confesar. Pero fíjense, hermanos, que dice aquí, en el 9. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Aquí está el problema. Hermanos, si yo, por temer a que mi cuerpo lo maten, a perder la vida, si yo, por temor a perder un apoyo a lo mejor de dinero, porque cuando seguimos este camino y predicamos la verdad, quizá un padre, quizá una pareja, un esposo, claro, cuando somos mujeres que cargan, o son mujeres que cargan la cruz, y están dispuestas a dar su vida. Digo, yo pongo algunos ejemplos, benditos. Disculpe, hermano. Benditos hermanos. Cuando nosotros estamos dispuestos a esto, pues muchas veces nos pueden decir que ya no nos van a apoyar, que ya no nos van a apoyar con un dinero, que se olviden de nosotros, que ya no van a hablarnos. Hemos hablado el caso inclusive de los cristianos que han perdido hasta sus bienes, sus casas. Bueno, hermano, si yo me preocupo y soy incrédulo a lo que Cristo me dijo, que primeramente debía temer no al que me mata el cuerpo, sino quedarme en el infierno. Eso ya lo vimos ayer, hermano. Si usted quizá por primera vez hoy está dando un seguimiento a esta palabra, le recomiendo que oiga la enseñanza anterior, porque ahí ampliamos y explicamos por qué el infierno representa ahí el mundo, lugar de oscuridad, y que la ley de Dios está escrita para que el que es desobediente y no se arrepiente, se quede sin Dios y quede en esa muerte, quede en esa situación. Si yo soy incrédulo a eso, mi hermano, y no temo eso, y no digo, ¿sabes qué? A mí no me importa perderlo todo, pero no sea tu presencia, Señor, y me atemoriza lo demás, fíjese lo que va a ocurrir. Mas el que me negare. Y también, hermanos, nuevamente repito esto que es importante. Mucha gente que se dice cristiana dice, no, yo no niego al Señor porque yo digo ante los vecinos que soy cristiano. Yo digo en la escuela que soy cristiano. Hermano, no es con palabras. Digo, también está bien decir lo que somos. No voy a decir que no. También es correcto. Los verdaderos cristianos también se confiesan cristianos. Pero es con hechos, hermanos. Es estando en la cruz y predicando la verdad, como yo no lo voy a negar. Porque si yo digo a todo el mundo soy cristiano, pero con mis hechos yo no estoy en la cruz y hago lo mismo que hacen los mundanos, entonces ¿dónde está la diferencia? Entonces mucha gente por eso ve estas actitudes que no corresponden muchas veces a un cristiano, incorrectas porque pecan, como ya hablamos de los hipócritas en el capítulo 11, y se llevan un mal testimonio. Y dicen, esta persona se dice cristiana, pero mire cómo es con su esposa, mire cómo es con su hijo, mire cómo es con su padre. Mejor no, Dios les va a pedir cuentas. Ahora, ya aclaramos qué es no negarlo. ¿Y qué pasa con aquellos que lo niegan? Fíjese que dice aquí, delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Recordemos que ayer veíamos, benditos hermanos, que Cristo es nuestro intercesor, que Él, cualquier cosa que le pidiéramos al Padre, Él también lo hará, Él también rogará, que Él pide al Padre por nosotros, que por cuanto Él dio su vida, Él es digno y intercede por el Padre delante de nosotros, que Él es nuestro sumo sacerdote también, y que el día de mañana, a los que no negaron, como vimos ayer, sí los va a confesar. Pero fíjese, aquí vamos a recordar algunos versículos. ¿Se acuerda el pasaje que dice Mateo? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y fíjese, ahí dice, no predicamos en tu nombre en las plazas, echamos fuera demonios, etc. Claro, aparentemente cristianos, ya hemos leído.
Ya estudiamos el capítulo 11. Pero son hipócritas. ¿Pero qué les va a decir Cristo? Apártense de mí, hacedores de maldad. Ahí está, hacedores de maldad. ¿Qué es la maldad? No guardar el pacto. ¿Qué es la maldad? Que yo no predique la verdad por no perder esto, por no perder mi vida, que yo me baje de la cruz, que deje de cumplir el pacto y practique el pecado. Le recuerdo otra cita también. En Mateo 25. ¿Qué le dijo a los cabritos de su lado izquierdo el gran juez? Porque recuerde, va a haber un juicio. Ayer lo vimos. Apartaos de mí. Fíjense, ahí está otra vez. Ahí no los está confesando como su esposa, como su pueblo, como los de salvación, sino todo lo contrario. Apartaos de mí, al lago de fuego, malditos, reservado para el diablo y sus ángeles. Ahí está otro ejemplo. Como aquellos que también, vírgenes, Mateo 25 también, que llegaron a tocar y que el Señor les dijo, se ha cerrado la puerta y ya no los dejó entrar. Hermanos, ¿qué estamos aprendiendo? Que todos los que niegan al Señor Jesucristo, sí, no los van a matar, sí, no les van a quitar su apoyo, no van a perder el reconocimiento de los hombres, pero ¿qué cree, hermano? En el gran día del juicio, porque está establecido que haya un juicio, que el hombre muere una sola vez y después de este juicio. Según el Corintios 5, ¿qué dice la palabra? Es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo y demos cuenta de lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y Dios va a pedir cuentas. Pues Cristo no los va a confesar. Cristo no los va a reconocer ante su Padre. ¿Y cuál va a ser el gran problema en ese día, hermano? Que los que no confiesen y que los que no declare delante de su Padre y de sus ángeles van a ir a una condenación, hermano. Van a ir a una segunda muerte. Así se llama en Apocalipsis. Recuerde, muerte significa separación. Y se llama segunda porque primero tuvo que haber una primera. Después de una primera hay una segunda. En todos los casos. Un peso. Primero tengo un peso, una moneda. Y después si tengo otro, tengo dos. Así también. Si yo le niego aquí al Señor, ya pequé. Y la paga del pecado es muerte, separación. Ya aquí tengo una separación. Y si permanecí en eso y no me arrepentí, el día de mañana va a haber una segunda muerte, una separación. Nada más que esa es eterna, hermanos. Ahí está la verdad, hermanos. Ahí está el conocimiento. Por eso, los que queremos a esta bendita palabra, los que andamos por fe y queremos a lo que Dios nos dejó en la verdad, mejor no negamos. No importa lo que nos cueste. Por eso tenemos al Padre para mantenernos firmes y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no negarlo bajo ninguna circunstancia. Por eso todos los verdaderos cristianos, y desde la antigüedad los profetas y los apóstoles, y hasta el día de hoy, donde las vidas corren peligro, como en Corea del Norte, como en algunas regiones de México, en Chiapas, Oaxaca, en los pueblos originarios, como en el Medio Oriente, como en Afganistán y en algunos otros lugares, como creen esto, hermano, como no quieren ir a la condenación, mejor no lo niegan y están dispuestos a dar su vida, están dispuestos a morir o a perder lo que sea. Y ayer pusimos también muchos ejemplos de los profetas, hermanos. Ahora bien, ¿será delante de los ángeles? De Dios. De hecho, ayer dijimos que este punto de los ángeles se va a aclarar hoy un poco más. La palabra ángel, hermano, significa mensajero. Viene del griego angelos y significa mensajero. Ahora bien, la palabra nos enseña en Romanos que ellos, Romanos 8, están aguardando el ver quién se va a salvar. Así lo dice, tú lo puedes leer. Es ver quién va a la salvación. También en Lucas, aquí, dice que hay gozo en los cielos cada vez que un pecador se arrepienta. Hablando de quién, claro, de Dios y de Cristo que está en los cielos, pero también de quiénes, de los ángeles. Es que, hermanos, ellos están también esperando ver quién sí se va a salvar y quién va a ir a la gloria eterna. Porque todo aquel que tiene a Dios, ellos también tienen a Dios. Todo aquel que tiene su presencia,
tiene este sentir, 1 Timoteo 2, porque esto es bueno y agradable delante de Dios tu Salvador, el cual quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Ellos también. Y van a poder ver a quién Cristo sí va a confesar y a quién no. Pero también, hermano, de acuerdo al libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, si usted lo ha leído, sabrá qué dice. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, por dar unos ejemplos. Y no está hablando ahí de los ángeles de la creación de Dios de arriba, en el tercer cielo. No, ¿sabe qué está hablando, hermano? De los instrumentos. Cristo Jesús dijo que Él no había venido a hablar de sí mismo, sino lo que oyó del Padre, eso lo vino a dar a conocer. Y al final, Jesús dijo a sus discípulos, así como el Padre me envió, ahí está, envió, mensajero, mensaje, yo también los envío. Bíblicamente también, hermanos, nosotros somos llamados ángeles en la Biblia, porque somos mensajeros, vamos a entregar un mensaje que no es nuestro. Recuerde que dice Cristo, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe al que yo envíe, ahí está, mensaje, mensajero, enviado, me va a recibir a mí y por consecuencia al que me envió. Claro, así como los ángeles son seres espirituales que no se dedican a ninguna cosa de la tierra, así también, fíjese, digo, ahorita yo no voy a profundizar todo este punto porque sobre todo estamos viendo lo que va a suceder con los que negaron a Cristo. Pero también lo podemos profundizar si usted gusta. Porque así también, un verdadero representante, ¿qué dicen según Timoteo? No se enreda en los negocios de este mundo. Es un ser espiritual. Jesús decía, Señor, Juan 17, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborrece porque no son del mundo. Hermano, un verdadero ministro es un ángel. Esto quiere decir, es un ser de arriba. Es un ser que se dedica a lo espiritual. No es un ser que se dedique a la carne, a las cosas de este mundo. Ahora, habiendo aclarado esto, hermano, la palabra dice, como en Mateo 25, que de un lado van a estar las ovejitas o los corderitos y del otro lado los cabritos. Y nos da a entender que los que no negamos al Señor mediante su presencia, vamos también a poder ver a los que sí lo negaron y a dónde van a ir. De hecho, hermano, en Apocalipsis dice que en aquel gran día, está en el 2 o en el 3, es una promesa, Dios y Cristo van a hacer que los que sí lo negaron y fueron infieles al Señor, reconozcan que a los que verdaderamente Dios y Cristo amó, fue a los que no le negamos, a los fieles, en verdad. Así lo dice, usted lo puede consultar en el 2 o en el 3. Haré que ellos vengan y se postren y reconozcan que yo los amé a ustedes y no a ellos. En la parábola del rico y Lázaro, porque es una parábola, podemos ver cómo el rico puede ver lo que Lázaro tiene. Así también, hermanos, en aquel día va a quedar claro, y los que decidimos servirle al Señor y no negarle, también vamos a poder ver el pago de ellos, el pago que los justos van a recibir, hermano. Claro, como diciéndonos Dios entonces, ánimo, ánimo, porque aquí los persiguieron, los mataron, como vamos a leer a continuación. Les dijeron que ustedes no eran míos, que eran malos, que no eran representantes de Dios. Algún día, hermano, se va a saber la verdad. Algún día, en el juicio, hermano, Dios va a mostrar quién era de Él y quién no era de Él. Por eso, hermano, yo aquí le aconsejo en el nombre del Señor que mejor desde aquí usted decida el buen camino y prefiera que los hombres lo hagan a un lado y si es necesario lo maten, que el día de mañana el Señor dé a la luz y dé a conocer quién sí era de Él y quién no era de Él, porque allá ya no va a haber vuelta de hoja, ya no va a haber oportunidad. Quien sí lo confesó, el Señor Jesucristo,
lo va a confesar. Padre, este es mi pueblo, esta es mi esposa. Permíteles la salvación. Y los que no, no los conozco. Estos son hacedores de maldad, a la condenación eterna, hermanos. Y ahí está, hermanos. Esta es la verdad. Esto es lo que Dios nos está dando a conocer. Porque Dios es justo, hermanos. Y porque va a haber un juicio el día de mañana. Y Dios no va a dejar sin castigo ni retribución a los desobedientes. Así está escrito, hermanos. Fíjese que dice aquí en el versículo 10. Fíjese. A todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Bendito hermano. Este pasaje también lo podemos encontrar en Mateo. Cuando en alguna ocasión Cristo Jesús estaba liberando a un endemoniado, los fariseos vinieron y dijeron, de hecho también lo vimos ya en Lucas, por Belcebú, por el príncipe de los demonios, echas fuera demonios. Y Cristo Jesús dijo este versículo. Hermano, la obra de sanar, de libertar, de predicar la palabra, de ir por los cautivos, no es mía. Esa obra y ese fruto es por medio de Dios. Alguna ocasión a Cristo Jesús un joven rico le dijo, Maestro bueno, y Jesús respondió, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno sino solamente Dios. En la epístola de Gálatas nos describe Dios perfectamente el fruto de su espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora, el bueno es Dios y el ser humano solamente es un instrumento, o donde lo ocupa Dios para una obra de edificación, o lo puede ocupar el maligno, como ya lo hemos visto. Ahora bien, cuando dice aquí, amados hermanos, que toda palabra contra el Hijo del Hombre está hablando de Cristo, será perdonada, pero no contra la obra que hace el Espíritu Santo, porque, fíjese esto, el que sanaba era Dios a través de Cristo. El que predicaba era Dios a través de Cristo. De igual manera, un representante que está en obediencia, que está en santidad, ¿quién hace la obra? A través de él. Lo hace Dios. Lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da ese fruto. Hechos 10. En Hechos 10 dice que Dios ocupó a Cristo y que por medio de Cristo, por medio de su Padre, hizo las sanidades y milagros. En 2 Corintios capítulo 5, hermano, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces, fíjese esto. Cuando a Cristo le decían, demonio tienes, esta obra es por medio del diablo, no se lo decían a él, sino más bien a quien se lo decían, a Dios. A pesar de que eran obras buenas, a pesar de que los ojos de los ciegos se abrían, a pesar de que los oídos de los sordos oían, de que el cojo andaba, pero aún así, los pecadores, como ya vimos en un capítulo pasado, que no tienen una vista, no pudieron ver el poder de Dios. Pero aquí estamos viendo, hermano, no es al hombre quien se lo dice, sino es a Dios. Y fíjense esto, hermanos. De igual manera, en una congregación justa, hay una obra verdadera que Dios hace y manifiesta a través, claro, de su Espíritu, pero también a través del trabajo que Dios hace por medio de un representante. Ahora, ¿qué sucede muchas veces? Que a pesar de que se ve esa obra, estamos viendo qué fruto hay de blasfemar. Pero meditemos, hermanos, porque cuando hablamos hoy de los milagros y de los hechos, Jesús dijo, el que cree en mí, mayores obras que esta hará. ¿Cuáles son mayores las obras hoy, hermanos? Que sanar en el cuerpo físico, porque Jesús sanó en el cuerpo físico. Esas obras mayores, hermano, son hoy que nosotros antes estábamos ciegos, hablando espiritualmente, hoy vemos.
Hoy buscamos las cosas de arriba. Nosotros antes estábamos cojos porque no andábamos en el camino de Cristo. Hoy andamos. Llevamos el Evangelio. En pocas palabras, hermano. De modo que si está Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Pero ¿qué es eso, hermano? ¿Qué significa realmente? Porque muchos dicen ese versículo, pero no lo comprenden. Es una vida totalmente nueva, donde yo ya no me dedique a lo que antes sabía. Y ahí meditemos, hermano. ¿Qué sabiduría, hermano? ¿Qué ciencia? ¿Qué hombre? ¿Qué mujer? ¿Qué institución podrá convencer a otro ser humano de dejarlo absolutamente todo? De dejar trabajo, escuela, dinero, proyectos de futuro, casas, ser rico. ¿Podrá acaso un hombre tener tal convencimiento para lograr eso, hermano? Medite. Porque, fíjese, ¿no fue eso lo que dejó Pedro? ¿No fue eso lo que dejó Mateo, el banco de tributos? Y no nada más eso. Pedro dijo en alguna ocasión inspirado por Dios: Señor, nosotros hemos dejado, nos dice una cosa, no dice nada más los ídolos, nosotros hemos dejado todo. Y todo es todo, hermano. No algunas cosas. Hermano, no hay sabiduría humana ni hombre que pueda convencer a otro para dejarlo todo. Solamente hay uno, que de hecho al rato vamos a hablar de eso. Solamente hay un poderoso y una palabra que es viva y eficaz, capaz de convencer, capaz de transformar, capaz de inclinar los corazones a un sacrificio total, hermano. Por eso, hermanos, meditemos. Si vemos esa obra, si nos consta que hay ese fruto, no nada más voy a hablar de aquí, sino en alguna congregación que a lo mejor usted vea, donde usted esté viendo, hermano, entonces ahí está Dios. Ahí está cuando dicen los salmos que Dios hace proezas, que Dios hace maravillas. Son esas, hermano, no lo material. Como a ratito o en la siguiente enseñanza vamos a ver, porque la siguiente enseñanza es el rico insensato. Pues no voy a adelantar, ahí vamos a hablar mucho de las cosas materiales y que no provienen de Dios. Pero yo desde ahorita sí le digo, hermano, Dios no bendice en lo material. Dios no añade cosas materiales. O más bien, Dios no bendice con cosas materiales. Sí nos añade para un sustento. Sí nos añade para comer, beber y vestir. Pero hasta ahí, hermano. Pero cuando llegue el momento en el pasaje correspondiente lo vamos a estudiar. Ahora, hermano, por eso dice, cualquier palabra, como le decían a Pablo. También a Pablo muchas veces lo blasfemaron. Y decían, este hombre trastorna al mundo entero, en el libro de los Hechos. Este hombre enseña a apostatar de Moisés y de la ley, ¡mátelo! Bueno, no se lo decían a él, hermano. ¿A quién se lo decían? A Dios. Y es que, hermano, un verdadero siervo, un verdadero cristiano, conoce todas estas cosas. Y de hecho Dios nos manda a perdonar todo lo que nos digan. ¿Cuántas veces he de perdonar, mi hermano? 70 veces 7. Y aún a los que no son pueblo de Dios, hermano, ¿sabe más bien cuál es nuestro pendiente cuando escuchamos esa blasfemia? No contra uno, sino contra aquel que Dios ocupa. Que aquí fíjese cómo dice: pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no va a ser perdonado. Por eso los principales que dijeron todas estas palabras contra Cristo, ya no los perdonó Dios. Ni aquí, dice Mateo, ni en este siglo, ni en el siglo venidero, hermanos. Y viene un horror, un castigo. Ya no hay salvación para ellos, mis hermanos. Y fíjense cómo concuerda. Porque en versículos pasados que vimos, no temas al que pueda matar el cuerpo. ¿Pero por qué va a querer matarme el cuerpo? ¿Por qué viene eso? Porque yo voy a tener un fruto de Dios, si es que tengo Dios, de ir a llevar la salvación, de ir a predicar,
de ir a hacer buenas obras, de ir a sanar a los que están bajo el pecado y bajo el poder de Satanás. Ahí está la concordancia, ahí está el ejemplo, hermanos, ahí está lo que Dios nos está diciendo. Que cuando vean este trabajo y esta tarea que Dios haga a través de los siervos, pues hay de aquel que a estas obras diga, no es de Dios, es del diablo, ese no está bien, ese pastor está loco. No nos los están diciendo a nosotros, recalco, vuelvo a afirmar, hermano. ¿A quién se lo están diciendo? Por eso los profetas decían, algún profeta alguna ocasión al rey Amasías le decía, cuando el rey Amasías lo desechó, cuando el rey dijo, tú vete, ¿quién te ha puesto por consejero? ¿Quieres que te destruyan? ¿Quieres que te maten? Y el profeta ni se preocupó por su vida porque sabía estas cosas. El profeta sabe qué le dice y usted lo puede en 2 Reyes. Yo solo sé que Jehová ha decretado destruirte. Ha decretado echar tu vida al infierno y va a venir una condenación eterna horrible. Por eso, hermano, yo mejor, si usted va entendiendo mejor, no hay que negar a Cristo porque estamos viendo que los que hacen esas obras y los que blasfeman contra el fruto y la obra que hace Dios a través de un siervo, no van a tener perdón. Y mucho cuidado, hermano. No, como acabamos de ver, a los siervos no nos ofende. Y no crea que uno se siente ofendido. No. Como acabamos de ver, es contra Dios. Como algún día Gamaliel dijo, y todo viene de Dios, todo está inspirado por Dios. Dejen a estos hombres cuando estaban en concilio reunidos que los querían silenciar a los apóstoles. ¿Qué dijo él? Dejen a estos hombres. No vaya a ser que estén peleando contra Dios. Ahí está, hermanos. Versículo 11, hermanos. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, no se preocupen por cómo han de responder o qué han de decir. Jesús dijo, hermanos, si a mí, el señor de la casa, como ya vimos, dijeron Belcebú, si a mí me persiguieron, ustedes también. Porque el siervo no es mayor que el señor. A mí me persiguieron, a ustedes les van a perseguir. Y también, hermanos, aprovecho para hacer notar esto. Hermano, en lo que hemos leído, en lo que han leído con el siervo, hemos visto que Dios y Cristo prometen prosperidad y que todo nos va a ir en ese sentido, no material, bien. ¿Qué estamos viendo, hermanos? Que si voy a seguir este camino, lo que me puede pasar. Ayer ya hablamos de los cobardes. Que si voy a seguir este camino, ¿qué es lo que me va a venir? Por eso, hermanos, vean, esas predicaciones no son de Dios, son del diablo. Los que dicen, estamos en victoria y siempre estamos bien. Y nunca hablan de esto, hermano. Nunca hablan de lo que va a suceder si somos cristianos. Nunca va a suceder que el mundo no hablan de lo que el mundo te va a aborrecer si verdaderamente cargas la cruz, si predicas la verdad, que tu vida puede llegar a correr peligro. Si no, todos dicen que todo está bien y que los cristianos están así bien. Es mentira, esas prédicas son mentiras, son del diablo, hermano. Yo espero que usted lo vaya comprendiendo, hermano. Ahora, Cristo Jesús muchas veces predicó en sinagogas y también los trajeron ante los concilios, primeramente hablando del pueblo judío. ¿Por qué? Por predicar la verdad. ¿Por qué? Por predicar la sabiduría. Y también Cristo Jesús aprovechó, porque todo esto que Dios va a permitir desde la época de Cristo es para ver si se arrepienten, es para ver si se salvan. También cuando vemos la época de los apóstoles y de los discípulos en el libro de los Hechos, también eran llamados ante las sinagogas. Y ellos aprovechaban, Dios mediante ellos, para predicarles a ver si acaso escuchaban. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, y cualquiera que todos los hombres se salven. Y no se pierdan. Como te dicen en 2 Pedro, no es que el Señor haya tardado en venir, sino que Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda. Ahí está. Fíjense el amor de Dios. Ahora, no nada más ante los propios judíos o ante los propios cristianos, hoy diríamos, sino fíjense, también ante magistrados y autoridades. Cristo estuvo ante Pilato. Cristo estuvo ante Herodes. Como de igual manera, en la época de Pablo estuvo ante Agripa, ante Festo. Entonces,
fueron llevados, y no nada más Pablo, sino también otros varones e instrumentos de Dios, cuando eran perseguidos y acusados ante las autoridades romanas, porque eso lo solían hacer en el libro de los Hechos, con la intención de que los encerraran y los mataran. Ellos, con el sentir de Dios, con la obra de Dios, con la bondad de Dios, les predicaban. ¿Para qué? Para ver si creían. Como algún día dijo Agripa, Herodes Agripa: Pablo, por poco me persuades para ser cristiano. ¿Y qué dijo Pablo? Quisiera que por poco o por mucho también ustedes, en pocas palabras, creyeran. Las que no creyeron. Y es que, hermanos, nadie va a ir a una condenación injustamente el día de mañana, en el día del juicio. Todos, incluyendo también los gentiles, incluyendo inclusive, porque hasta el día de hoy sucede, no en todos los países, pero hoy también, hermanos, como hemos hablado de Corea del Norte y otras regiones, Dios, por medio de sus instrumentos, también permite una predicación desde gobernantes, como en esa época, para ver si se arrepienten, para ver si creen. Claro, hubieron gente como Sergio Paulo, que era un procónsul en el libro de los Hechos, que sí creyó, por ejemplo. Usted lo puede leer en Hechos 16, si no mal recuerdo. De hecho, se maravilló grandemente de la doctrina del Señor. Pero, hermanos, Dios, en su juicio, mediante su Hijo, nadie va a tener excusa de decir: es que yo no supe, es que a mí no me dijeron. Es que tuviste todas las oportunidades. Ahorita hablamos de concilios, pero Dios tiene muchas formas, o de estar ante magistrados. Dios tiene muchas formas para que este evangelio llegue tanto a los que no conocen, como a los que muchas veces puedan estar en congregaciones que no sean de la verdad. Pero ya cada quien decide, hermano, aceptar o decir como Herodes: casi me convences. Porque así luego muchos dicen, hermano, yo lo digo con mucho amor, pero con la intención de abrir los ojos. Muchos dicen: sí, yo sí estoy de acuerdo con muchas cosas que este siervo predica, pero como que dejar todo, hasta el trabajo, para servir a Cristo, como que eso ya me suena muy exagerado. Pero sí habla sana doctrina, sí habla bien, sí. Hermano, ¿eso lo va a salvar? Ese tipo de creencia lo va a rescatar. La palabra dice que el que cree será salvo. Pero no nada más el que cree una parte del evangelio, que cree todo y lo hace. Bueno, ahora dice: no se preocupen por cómo habéis de responder o cómo habéis de decir, porque evidentemente cuando eran llevados era con la intención de predicar. Pero fíjense lo que vamos a aprender en el siguiente versículo 12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que deben decir. La palabra dice en el Evangelio de Juan que el Espíritu Santo, cuando viniera, iba a dar testimonio del Señor. La palabra dice que cuando el Espíritu Santo viniera, Él iba a redarguir al mundo de juicio, de justicia y de pecado. De tal forma, hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba, era mediante el Espíritu Santo. Y por eso también vemos a gran parte de la gente que en el momento creía y hasta estaba dispuesto a dejar todo. También cuando vamos al libro de los Hechos, vemos el poder de Dios que ocupaba a los apóstoles para poder hablar con verdad, con denuedo, con seguridad, y que los corazones humildes creyeran y se entregaran al Señor. No eran ellos, hermanos, sino es el poder de Dios el que nos permite esta dicha. De hecho, también cuando querían contender, por ejemplo, con Esteban, un varón de Dios, en el libro de los Hechos capítulo 6, dice que los que contenían no podían resistir al espíritu ni la sabiduría, pero fíjense cómo dice: al espíritu con el que él hablaba. Así también, desde el Antiguo Testamento, hermano, como un ejemplo, los profetas fueron inspirados también por Dios, porque Dios lo permitió para mostrarnos cómo íbamos a poder hablar con el bendito Espíritu, y así hablaban. Ahora también, hermanos, es muy importante mencionar esto. La palabra nos enseña que en el antiguo pacto la ley estuvo escrita en las piedras, en las tablas de piedra, en el Éxodo. Posteriormente fue escrito en papiros. Hubo una época donde en este material
papiro sacado de la planta de papiro de Egipto, que fue muy famoso, se escribió. Pero no duraba mucho tiempo, hermanos. Aproximadamente los estudiosos dicen que 6 meses duraba. Y después había que estar pasando y copiando. Por eso vino una época de escribas, que eran los que inicialmente se dedicaban a estar copiando, a estar transcribiendo los rollos o los papiros. Años más tarde, en Pérgamo se atribuye que surja el famoso pergamino. Por eso se llama pergamino, dicen muchos, Pérgamo. Que ya era más bien como una hoja a base de... Es decir, una hoja, ¿no? Pero vaya, para comprender, pero ya de cuero de animal curtido. Mucho más resistente. Pues es que han llegado a veces hasta nuestros días ciertos pergaminos de épocas muy antiguas, o papiros como en el caso del Mar Rojo, pero que estaban guardadas en vasijas. Ahora, y por eso se conservaron, porque el aire no los tocó y el ambiente. Ahora, el Señor profetizó en el libro de Jeremías que en este nuevo pacto la ley iba a ser escrita ya no en tablas, ya no en papiros, en los corazones, en nuestra mente. Y así es, hermano. Y esto significa que esta bendita ley no se me iba a olvidar, que esta bendita palabra iba a estar grabada para poderla yo recordar. Le pongo un ejemplo. Los apóstoles como Pedro, que de acuerdo a la segunda epístola de Pedro se nos da a conocer que no fue escrita por Pedro, o sea, literalmente, escribir, pero sí la dictó, nos da a conocer que Pedro era un hombre del vulgo. En el libro de los Hechos también los fariseos decían que eran del vulgo, sin letras, sin preparación, sin poder escribir. Pero, ¿cómo es que Pedro podía recordar y hablar todo lo que vemos en el libro de los Hechos? O Juan, o Pablo, porque Dios es fiel y Dios les ha puesto la palabra en la mente y en el corazón para que no se les olvidara. Mucha gente en el mundo tiene la duda de por qué debemos confiar en escritos como Mateo, Marcos, Lucas o Juan, los evangelios, que ellos dicen que fueron escritos muchos años después. Y es que sí, en el mundo, al ser humano se le puede olvidar lo que aprendió, por ejemplo, hace 10 años. De seguro muchos de nosotros, los que fuimos a la escuela hace algunos años atrás, quizá no recordemos todo. Bueno, hermano, este es un pacto de fe y un pacto de poder, donde Dios promete que si yo guardo los mandamientos, que si yo practico la palabra, Él la va a poner en mi corazón. Yo vengo al mandamiento y no soy oidor olvidadizo, dice en Santiago, sino que practico el mandamiento. Entonces Dios la va almacenando así, hasta que sea. ¿Se acuerda de las cestas llenas de pan de la multiplicación de los panes? ¿Qué vimos que representan? Siervos que ya alcanzaron una estatura, que tienen ya toda la palabra puesta por Dios en su corazón. Como dice en 2 de Corintios, que somos cartas, dice, no son ustedes mis cartas de recomendación, no son ustedes cartas leídas por todos los hombres escritas no con tinta, ahí está, sino con el Espíritu Santo. Y recuerde, esto es por medio de la práctica. Fíjese, usted quiere aprender, le pongo un ejemplo. Usted quiere aprender perfectamente una receta y a cocinar bien, ¿qué debe hacer? Nada más ver el video de YouTube. Debe practicar. Quizá la primera no le salga bien y se le olviden algunos ingredientes. Pero si usted practica, a rato de memoria se lo va a saber y lo va a saber también ejecutar correctamente. De igual manera, hermano, si yo practico todos los días este mandamiento, voy a tener la bendición que Dios la va a poner en mi corazón y no se me va a olvidar. Por eso Dios siempre dice, guardad mis mandamientos. En el capítulo 11 leímos un pasaje que decía, bienaventurado el que oye y guarda, ahí está, el que practica esta ley. Entonces, hermano, un verdadero representante con el Espíritu Santo va a ser, como dice Mateo 13, un escriba docto que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Hermano, un representante de Dios, por medio del Espíritu Santo y de la palabra que Dios le puso en su corazón, debe tener la capacidad para que si le hacen preguntas
o va ante los concilios, o va ante los magistrados, o en la calle, alguien quiere saber de la ley, o un cristiano tiene una duda y le pregunta, debe tener la capacidad de responder todo. O si tiene la oportunidad, se le presenta la oportunidad de predicarle a un católico, a un testigo de Jehová, a un mormón, yo qué sé, debe tener la capacidad para que aunque no traiga escrito un tema, tengan la palabra para sacar los tesoros nuevos, la ley, el Nuevo Testamento y los tesoros viejos, el Antiguo Testamento, porque la palabra es un tesoro, y poder aclarar y poder compartir a quien sea y como sea. Ahí está un verdadero representante. Es el poder de Dios. Por eso es que vemos que cuando, por ejemplo, Dios mandó a Felipe a predicarle al eunuco, ¿desde dónde inició a predicar? ¿Desde qué pasaje? Él dice la palabra que el eunuco iba leyendo Isaías 60. Isaías 53. Mas él herido fue, etc. Yo te estoy resumiendo. Desde ahí se fue a predicar todo el demás evangelio. Nada de que, es que no traigo el tema, es que no puedo, es que... Claro, no le voy a decir que no debemos prepararnos y muchas veces traer temas. Sí. Pero hermano, pónganse a meditar. Como Pablo o como Pedro. Imaginémonos como Pablo que andamos en una embarcación y que se me presenta la oportunidad de predicarle a la tripulación. Pues claro que está que muchas veces no voy a traer algo preparado, pero la palabra debe estar en mi corazón. Como cuando la reina del sur fue con Salomón y le preguntó muchas dudas. ¿Pudo responder? Sí. Entonces ya todo esto nos enseña, hermanos, que el Espíritu Santo, como aquí dice, fíjense, el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Y entonces cuando tenemos representantes así, no importa que no traigan algo escrito, traen el Espíritu, tienen ya la palabra del corazón y pueden compartir. Y pueden hablar para que la gente crea verdaderamente y se arrepienta. Por eso, hermano, para gloria de Dios se lo digo. Si usted encuentra representantes que no tienen estas características, hermano, mejor no vaya ahí. Si usted quiere algún día preguntarle al representante, usted le dice, pastor, vaya a predicarle a mi familia y no va. Hermano, entonces no están cumpliendo con esto. ¿Y por qué cree que muchas veces no van? Primero porque no son el buen pastor y las ovejitas no les interesa, a menos que se les dé dinero, honestamente. Y segundo, porque cuando yo no tengo la palabra en mi corazón y yo no tengo el poder de Dios para esto, pues hermano, no puedo. Me voy a encontrar un mormón, no voy a saber qué decir. Me voy a encontrar un testigo de Jehová, no voy a saber qué decirle. Voy a estar ante un filósofo, ante un estudioso. Tampoco, hermano. Claro, hermano, no olvide. Todo esto tiene profundidad. Si usted tiene dudas, con gusto podemos pararnos más y explicar. Pero estamos viendo la palabra. Bien, hermano, pues vamos a dar inicio al siguiente versículo, que aquí empieza un poquito otra enseñanza. Vamos a ver. Dice aquí en el 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que aparta conmigo la herencia. Ya hemos hablado de la multitud. De hecho, al principio de este pasaje, de este capítulo 12, aprendemos conforme a la palabra que muchas veces había multitud delante de Cristo, alrededor de Cristo, pero ya vimos, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Que esa gran inmensa multitud, al final, ¿cuánto fue? ¿120? ¿500? ¿Poco más de 500? ¿Dónde están esos miles de números? Que hasta los fariseos cuando veían, se sorprendían y decían, el mundo se va detrás de él. ¿Qué vamos a hacer con ese hombre? Eso está en Juan 11. Y les daba envidia, les daba celos que ya la gente no iba con ellos. Fruto de la carne, claro está. Ahora, aquí volvemos a ver lo mismo. Claro, ahorita ya no voy a profundizar en ello, tiene poquito que lo vimos. Claro, dentro de ellos sí habían discípulos correctos y verdaderos que perseveraban, sí. De hecho, muchos se iniciaban, pero ya en el proceso muchos regresaban, como en Juan capítulo 6. Pero ya lo vimos. Ahora fíjense qué dice, maestro. Ahora, muchos principales también venían a Cristo y le decían maestro, pero no porque lo reconocieran, sino que ya vimos que eran hipócritas y querían cazar palabra de él. Lo vimos al final del 11.
Muchas veces Cristo Jesús les dijo, hipócritas. Dice que conocía la malicia de ellos, sus malas intenciones, y dice, hipócritas, ¿por qué me tientan? Pero los que verdaderamente les dicen maestro, porque aquí vamos a ver que a este discípulo sí le van a responder, es porque, hermanos, un maestro es alguien que me enseña. Pero le voy a poner este ejemplo. Cuando un niño entra a la primaria y comienza a ser instruido, ¿cómo viene? Sin ningún conocimiento. Y la realidad es que la mayoría de los niños van con toda la humildad. No cuestionan, no dicen, oiga maestro, ¿por qué dice usted eso? No, si el maestro dice que 1 más 1 y me lo explicó es 2, yo le creo y ya me lo he explicado. De igual manera, Jesús dijo que Él da el conocimiento no a los sabios y entendidos, no a los que dicen, pero no me parece esto, Cristo, ¿y por qué mandas esto? ¿Y por qué la cruz? Sino a los niños. Ya lo vimos. Él lo reveló a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, dijo Cristo. ¿Quién es el niño? El que fue humilde. Mateo 5. El pobre de espíritu. Aquel que reconoció que sin Dios es nada cuando se le empieza a predicar esta palabra. Pero aquel que también que reconoce que no es sabio. Porque, hermanos, la palabra nos enseña que la sabiduría que antes teníamos de ser cristianos, la sabiduría de este mundo, está enloquecida. 1 Corintios. Dios ha enloquecido esa sabiduría. ¿Qué de bueno pudo hacer nuestros consejos o lo que nos enseñaron, que no vamos a juzgar a nuestros padres, tampoco conocían si no eran cristianos? ¿Qué pudo hacer en nuestras vidas? ¿Nos pudo cambiar? ¿Nos pudo hacer nuevas personas? ¿Pudimos educar bien a nuestros hijos? Digo, no juzgamos, estamos en ignorancia, pero estamos bien. Y entonces cuando viene la palabra y me dice, despójate de estos conocimientos y ahora yo te voy a enseñar, nace de nuevo, toma tu cruz, viene a aprender y sé humilde, entonces es aquel que verdaderamente le puede decir, maestro, enséñame. 1 Corintios dice, el que quiera llegar a ser sabio, hágase ignorante, para que en verdad llegue a ser sabio. Claro, el que quiera realmente aprender de la palabra, ignore, ya, haga a un lado la sabiduría que antes tenía, haga a un lado los conocimientos que antes tenía, y lo que le inculcaron desde niño, o lo que aprendió sobre el trabajo, sobre la vida, sobre las escuelas, sobre cualquier tema, hermano. Porque no olvide, nada más hay 2 sabidurías. Y la realidad es que nosotros no teníamos la sabiduría de Dios. Solamente aquel que se arrepiente, se bautiza y comienza a obedecer, es aquel que pueda tener la verdad. Que no se nos olvide que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo durante miles de años, y durante toda la vida antes de que Cristo nos llamara tuvimos tinieblas y tuvimos oscuridad. Bueno, ahora por eso le dice sinceramente, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Es muy interesante todo esto que Dios permite y registró en la palabra, porque hasta el día de hoy, cuando hablamos de herencias, de aquello que los padres dejaron o los abuelos, ¿a quién? Yo le pregunto a usted, hermano, ¿a quién no le interesa? Digo, hablando en general en el mundo. Mira, muchos hijos cuando los padres fallecen no están. Pero cuando toca hablar de herencia, están todos. No hay ninguno que no se pierda. No hay ninguno al que el abogado o la... se me fue el nombre, ¿verdad? El notario, si no me recuerdo, lo manda a llamar, que no vaya. Contrario, que están esperando muchos hijos en cuanto muere el padre o la madre, que los llamen. Es lo que les interesa. Pero como se adelantaba hace ratito, ¿qué opinión tiene la bendita palabra? ¿Qué habla Cristo y Dios acerca de lo material? Lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver qué es lo que instruye acerca de herencias. Aquí vamos a hablar de dinero, de poder, porque muchos dicen que no es malo que busquemos el dinero, que Dios nos quiere hacer ricos, dicen otros, que lo malo es el amor del dinero y distorsionan la palabra.
Muchos dicen, sí, un cristiano puede ser rico y no hay problema. ¿Por qué hay problema? Yo doy mi dinero para Dios. Bueno, no creo que nos alcance a dar bien tiempo el día de hoy. Pero vamos a ir viendo primeramente Dios con estos versículos. ¿Qué es lo que Dios habla acerca de esto? ¿Cuál es la verdad? Pero, bendito hermano, estamos justo cumpliendo la obra. Y yo no quisiera aquí iniciar ni profundizar y quedarme a medias, hablar unas cuantas palabras. Por lo tanto, hermano, nos vamos a quedar en este versículo 13. Y, si Dios nos los permite, mañana vamos a proseguir con la siguiente enseñanza. Benditos hermanos, como siempre, quedo a sus pies, quedo a sus órdenes, hermano, para cualquier duda, para cualquier comentario, hermano. Y, si Dios lo permite, proseguiremos esta enseñanza. Que la gracia y la paz esté con ustedes, hermanos. Y de todo corazón les digo también que mandamos el ósculo santo. Y, primeramente Dios, nos escucharemos con la bendita palabra, ¿verdad? Gracias, hermanos.